Bien, nosotros hemos titulado este ciclo de estudios Un matrimonio en la mano de Dios, en las manos de Dios. Y evidentemente, si tú y yo pensamos en un poco acerca de ese título, no hay mejores manos para poner, colocar, rendir nuestros matrimonios, nuestras relaciones que en las manos de Dios. Él es el diseñador, Él es el creador y Él es el que sostiene todo matrimonio que le honra. Por tanto, siempre vamos a estar preguntándonos en cada noche, en cada tema, cómo esto tiene que ver con rendir, con colocar mi matrimonio en las manos de Dios. Y es de mucha importancia en estos días hablar siempre del matrimonio por los retos que tenemos. No solamente como cristianos, no solamente como no cristianos, si aquí hay alguno, porque el matrimonio está siempre bajo ataque, siempre quitándole el valor que tiene a los ojos de Dios, siempre en la carne, el pecado, afectando aquello que sostiene una sociedad como lo es el matrimonio y la familia. Y brevemente yo voy a mostrarles a ustedes algunas estadísticas y gráficos de lo que es la realidad actual del matrimonio. Nosotros vemos que cada vez más la gente se está casando más tarde. Esta es una gráfica que muestra ahí en verde los hombres más o menos en promedio a qué edad se están casando y las mujeres allí en el color púrpura morado a esa edad. Entonces, como ustedes pueden ver, en los años 1800, 1920, las edades rondaban entre los 20, 25, 22 años, 26 para los hombres. Y en un periodo muy especial de los años 50, 60, hasta bajó aún más, pero mientras más pasa el tiempo, incluso esta estadística está actualizada al año anterior del actual, 2023, nosotros vemos que las personas, los hombres y las mujeres, cada vez más se casan más tarde. Es como voy a retardar lo más posible ese paso, voy a disfrutar de mi vida si esa es una razón, o yo no voy a meterme en ese lío a menos que ya tenga que hacerlo por obligación. En fin, esa es una realidad de los tiempos de hoy. También aquí hay otra gráfica que me pareció interesante traer, porque estas son las tendencias de los matrimonios y divorcios, o sea, la cantidad de matrimonios que se dan cada año y de divorcios. La línea verde son los matrimonios de cada año y como ustedes pueden ver va subiendo y bajando, pero al 2018 vemos una tendencia cada vez a la baja de la cantidad de matrimonios de nuestros tiempos. Y el divorcio, como ustedes pueden ver, desde los años hasta 1800 están ahí, pero va subiendo y subiendo hasta que al 2018 también están tendiendo a la baja. Y está claro por qué, porque si menos personas se casan, menos personas se divorcian, ¿verdad? Pero algo que dice esta gráfica es que, como hemos escuchado antes, es que la cantidad de matrimonios que tengamos, casi el 50% son de divorcios. Como ustedes lo pueden ver ahí, usted puede ir a cualquier año y si vamos al 2018, que es el último, y está cerca ahí como del 7, entonces vamos a ver que el 3 punto y pico de divorcios se están dando. Y eso es por 1000, ¿verdad? Serían más o menos 8,000 o 7,000. Y esa es una realidad en el día de hoy. Una realidad que, según los estudios, no solamente se da en el mundo general, sino que se da entre cristianos. El 50%, lamentablemente, de los que profesan hacer un compromiso delante de Dios en matrimonio, deciden, después de unos años, divorciarse. Otra gráfica un poco más pequeña, espero que la puedan ver, no tenía mucha definición, pero esta me entristeció un poco y es que 1 de cada 4 padres en Estados Unidos está sin casar. O sea, si tú ves 4 familias donde padres tienen hijos, 1 de esos, o sea, el 25%, está criando hijos sin su esposo, sin su pareja. Evidentemente ustedes saben que la mayor cantidad son mujeres, madres criando sin su esposo y con excepción también hombres.
Esta última gráfica que quiero compartirles me resultó muy importante e interesante porque tiene que ver ahora con una pregunta que se da después de que el matrimonio terminó. Imagínese que usted pueda preguntarle a alguien que se divorció cuáles fueron las razones por las cuales tú crees que ese matrimonio no se salvó. Así dice la pregunta. ¿Qué creen los divorciados que podría haber salvado su matrimonio? Interesante, porque aquí la cantidad dice el 63% piensa que lo que pudo haber salvado su matrimonio fue un mejor entendimiento del compromiso del matrimonio antes de casarse. Oigan bien eso, hermanos. Que la persona reconoce que no entendía bien lo que era este compromiso hasta tal punto de que después de divorciado se da cuenta, yo no sabía que esto era así. Y por eso la relevancia de nosotros recordar y revisar, según la palabra, qué significa el matrimonio. Otra razón, un 56% dice que un mejor entendimiento de los valores y la moral de mi pareja antes de casarse hubiera salvado mi matrimonio. O sea, si yo le hubiera conocido más, si yo hubiera sabido cuáles son las cosas que él o ella valoran, cuál es su moral, su forma de analizar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es importante, lo que es pecaminoso. Eso no lo conoció ese grupo de personas, un 56%, y dijo, a mí me hubiera gustado entender, conocer un poco más de eso, de mi pareja. El periodo de conocimiento previo a casarse es vital. Por eso casi siempre recomendamos, ¿verdad?, en nuestra iglesia que no nos casemos con un mes de noviazgo o con un par de meses, sino que mínimo, tenemos incluso una política que recomendamos, y es que mínimo un año de conocimiento, un año de estar juntos. Y ¿verdad? Hay algunos que ya están como medio avanzaditos en edad y dicen, Joel, un año, tú sabes, yo soy un hombre ya de 40 y pico. ¿Cómo voy a esperar un año más si ya yo estoy preparado? Bueno, es que el paso que vamos a dar no es un relajo, no es un juego, es algo serio ante los ojos de Dios. Otra razón es que tal vez si hubiera esperado más para tener hijos, o sea, los hijos llegaron demasiado rápido, debimos disfrutar un poco más entre pareja. Y eso respondieron un 44%, y ya el resto voy a ir rápidamente. Dice un 42% haber buscado ayuda o terapia de consejería de parejas hubiera tal vez salvado mi matrimonio. Muchos no lo buscaron, no pidieron ayuda, simplemente estuvieron solos. Haber esperado más tiempo para casarme, lo hice muy apresurado. Y entonces también haber vivido juntos antes de casarse, esa es una razón que ponen obviamente aquellos que no tienen la palabra de Dios o no son cristianos, porque nosotros los creyentes no vivimos juntos antes de casarnos, pero eso es una encuesta de Forbes Advisor que incluye a no creyentes. Y por último, un 5%, no creo que mi matrimonio se habría podido salvar de ninguna manera. Entonces, esta es una realidad y esta es una crisis real que nosotros vivimos en el día de hoy de lo que es el matrimonio, sus retos, y lamentablemente como muchos de esos compromisos que se hicieron un día se rompen al pasar de los años. Y lo que a mí me da o me lleva a más sobriedad es que estas estadísticas no excluyen a cristianos. Nosotros estamos incluidos allí, como mencioné. Y es por eso que nosotros debemos pensar y revisar y reflexionar, Señor, ¿qué tanto yo estoy claro de lo que significa esta relación? Entonces, nosotros vamos a iniciar con el inicio, valga la repetición, el inicio de la crisis del matrimonio. Yo quisiera proponer una tesis que va a resumir lo que voy a hablar ahora. Y es que un matrimonio en las manos de Dios es consciente de que el matrimonio en este mundo no es lo que debería ser. Esto es importante, hermanos. Vamos a estar hablando y repitiendo mucho acerca de expectativas equivocadas porque estamos obviando del impacto que tiene el pecado en nuestras vidas y por ende
en toda relación, dentro de esas el matrimonio. Pero el inicio de la crisis se da desde el Génesis, ¿verdad? El famoso pasaje de la caída que se encuentra en Génesis capítulo 3, lo describe de esta forma: después que el hombre y la mujer pecaron, vienen las consecuencias. Génesis 3, 16 al 19 dice así: a la mujer dijo Dios, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y el polvo volverás. El hombre y la mujer, libres de pecado, ante un Dios que le ha provisto todo, Él mismo, su presencia en medio de ellos, con la única excepción, ¿verdad?, y límite de no tocar un árbol que Él había prohibido. Sin embargo, el pecado, la rebelión nace en el corazón del ser humano y se apartan de Dios y pecan. Y los resultados son oscuros, ¿verdad? Pero lo que queremos subrayar en este pasaje es lo que impacta el matrimonio. Y aquí, además de los dolores de parto y todo eso, dice el verso 16, con todo a la mujer, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Esa palabra deseo allí es muy importante porque no es simplemente el deseo sexual o el deseo de lograr algo, sino es como una codicia o un deseo, una meta de tener dominio sobre el otro. Ella querrá tener dominio, querrá tener el control, pero lamentablemente, porque el hombre también está caído, él tendrá dominio sobre ti y se impondrá. Por su fuerza, por su diseño, por su, ¿verdad?, estructura física y demás, el hombre lo hará a la fuerza, y de ahí viene el machismo y de ahí vienen muchas cosas que tenemos en el día de hoy. Pero allí está la ecuación que al inicio estaba balanceada con un esposo sin pecado que debía ser un líder amoroso y una esposa que fue diseñada como ayuda idónea que complementaba a este hombre y que juntos entonces iban a amarse, a respetarse, a cuidarse, a saber cómo hablarse adecuadamente, etc. Pero esa ecuación balanceada se deshizo un día por el pecado. Y nosotros tenemos que tener eso en cuenta, porque no solamente yo tengo que tener en cuenta que mi esposita, Angélica, es pecadora y va a tener pensamientos que no me van a gustar a mí, no le van a gustar a Dios, y yo voy a tener que tener claro que eso va a venir, sino que yo también, en mis argumentos, en mis planteamientos, en mi forma de ver el matrimonio, nuestra relación, como le hablé, yo tengo que reconocer que yo puedo estar equivocado también, porque yo también soy afectado por el pecado. Sin eso, muchas veces nosotros pensamos de que todo debería, y ella debería, y él debería, y es verdad que deberían, pero no es la realidad de este mundo afectado por el pecado. Y entonces nosotros tenemos lo que es el inicio allí de la batalla famosa de los sexos, ¿verdad? El hombre, la mujer imponiéndose cada uno y buscando su objetivo de un lado para otro. Y yo quiero esto, pero tú no me lo estás concediendo, sí, pero que tú no tampoco a mí. Entonces, como tú no a mí, yo tampoco a ti. Así la batalla y la lucha continúan afectando a esta relación que Dios diseñó para bien. Entonces, vamos a ir recordando en varias ocasiones, como le mencioné, este impacto que tiene el pecado
en el hombre y que mis expectativas entonces deben estar claras en cuanto a esto está ocurriendo después de Génesis 3. Antes de Génesis 3, una Eva perfecta, un Adán perfecto, ese no es con el que yo me casé, no con la que me casé. Yo me casé después de Génesis 3. Y yo tengo que estar claro de que eso es así. Hablando un poco más acerca de esa palabra deseo, ¿verdad? Que Dios le dice a la mujer en hebreo es teshukah. Y en Génesis 4 también se utiliza esa misma palabra. Y es bueno ir allí porque allí también se explica claramente. Dice Génesis 4:7, y eso es Dios a Caín: si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Esa palabra ahí es la misma de deseo que la mujer. La mujer querrá dominar y el hombre se impondrá. La mujer codiciará el rol que el hombre debe desempeñar. No, ¿y porque tú? No, soy yo también. Y no deseará, ¿verdad?, ser solamente la ayuda idónea. Y el hombre entonces abusará en su pecado de su rol de cuidador y se volverá un machista y se enseñoreará de ella. Esa es la realidad de hoy, hermano. Y obviamente nosotros tenemos a Cristo, tenemos los estándares de la palabra y podemos ver eso que no, yo no quiero eso y yo trato de que no sea así. Gloria a Dios si tienes la claridad de que la redención vino a través de Cristo, de esto que fue afectado. La redención de la crisis es un ser humano, ¿verdad?, redimido y que se parece a Cristo, como Él dijo, ¿verdad? Imítenme a mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas. ¿Tú te imaginas un matrimonio donde cada uno es caracterizado por manso y humilde de corazón? Ahí no hay problema, brother. Ahí no hay problema porque va a estar pensando en que no, yo no voy a pelear por eso, no vale la pena, no va a honrar a Dios, no voy a salirme del control o de la honra que yo debo darle al matrimonio que Dios diseñó. Ese es el ser humano redimido y hacia allá apuntamos. ¿Cómo se ve el hombre entonces? La redención del varón se ve en Efesios 5, ¿verdad? Este hombre redimido ama a su mujer como Cristo, incondicionalmente. Como Cristo incondicionalmente. Y eso significa, ¿verdad?, que no pone condiciones. No, porque la cena ella nunca la tiene lista. Entonces, ¿qué es lo que ella? No tiene nada que ver con eso. Es que tenemos un estándar y tenemos que imitarlo. Hermanos, yo no sé si a los hombres que están aquí, yo he tenido que decírselo, yo mismo decírmelo a mí mismo en mi reflexión personal y en consejería a otros. Yo le he tenido que decir: brother, tú tienes un llamado que tú no puedes hacer solo, brother. Está demasiado alto para tú poder lograrlo con tu fuerza, con tus argumentos, con tus artimañas. No lo vas a hacer. Si no te rindes a Cristo, si no le buscas, si no tratas de ponerlo a Él como la vara de medida para ver si estás bien, entonces estarás desorientado y tú lo necesitas. Búscalo desesperadamente. Es lo que Dios nos puso a los hombres, ¿verdad? Y vamos a ir a la mujer ahorita. Pero es monumental, como la palabra que dice el pastor. Es algo que si nosotros queremos vivirlo, nosotros entonces continuamente estaríamos diciendo: Señor, yo no puedo, ayúdame. Incluso le diríamos a mi esposa, a nuestra esposa: amor, yo no llego a ese estándar, yo quiero, perdóname. Y me voy de nuevo a buscar el perdón y la gracia de Cristo para vivirlo. Pero es un estándar alto. La redención de la mujer, entonces, una mujer redimida, es una mujer caracterizada por una sumisión gozosa a su marido. Es aquella que reconoce, ¿verdad?, que Dios es quien ha delegado a este hombre como cabeza, como líder, y entonces ella busca la forma de ser ayuda a ese llamado que Dios le puso a ese esposo. Y eso
Obviamente pudiéramos decir lo mismo, ¿verdad? Hermana, por más que busques fuerzas de ti misma, no lo vas a lograr sin el socorro de tu Salvador. Muchas veces ese hombre será un necio. Ese hombre no verá las cosas como debe verlas. Y tú estás llamada entonces a una sumisión gozosa. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? Yo no sé. El Señor sí sabe. El Señor sí tiene el poder. Y entonces por eso necesitamos ir a Él y ambos necesitamos esa redención. Entonces, uno de los problemas más frecuentes que nosotros encontramos, ¿verdad?, en el matrimonio es cuando cada uno se está concentrando en sí mismo. Y el diseño, por según lo que vemos, es concentrarse más en el otro que en mí. No es solo mi punto de vista, lo que yo siento, mi deseo, o que no están considerando mis sentimientos, mi forma de ver las cosas, sino más en el otro. Aquí hay una cita que yo creo que resume lo que hemos estado tratando de decir, y es: el llamado de cada uno en el matrimonio involucra salirse intencionalmente del centro y del primer lugar y esforzarse por poner al otro allí, manteniendo a Dios en el trono como director de una orquesta que funciona bien si cada uno cumple su rol. Yo no sé si aquí hay músicos. Yo solamente soy un oidor y un deleitador, ¿verdad? Aquí yo conozco a algunos músicos aquí. Pero es impresionante cuando cada músico conoce su rol, su instrumento y lo que debe hacer, y desde fuera tú dices, ¡wow! ¿Cómo suena eso? Y lo mismo ocurre en el matrimonio, cuando cada uno abraza lo que Dios le dio y se somete a eso, porque es sometido a Dios primero y sometido el uno al otro. Entonces eso desde fuera parece una orquesta afinada que asombra a cualquiera que la ve. Yo voy a poner un ejemplo un poco carnal y de esta tierra y muy reciente, ¿verdad? Hace poco Al Horford, ustedes saben, Boston Celtics, la NBA, básquetbol. Bueno, ganaron el campeonato. Pero algo que discutíamos algunos que estábamos viendo el partido, ¿verdad?, y ya la serie acabándose, era, oye, sí, ellos tienen un par de estrellas impresionantes, pero ellos tienen también unos jugadores que saben su rol. O sea, cumplen lo que tienen que hacer y no están buscando el estrellato ni nada. No, esto es lo que me toca y yo estoy claro. Y porque ellos hacen eso, ese equipo fue indetenible. Hermano, es lo mismo con el matrimonio. Cuando el matrimonio sabe lo que le toca hacer. Cuando la esposa está consciente, este es mi llamado y yo lo hago con gozo para mi Dios y porque sé que va a ser de ayuda para este esposo que Dios me dio. Y el esposo reconoce también su rol, su llamado, y entonces se ubica allí y es valiente para ejercerlo para la gloria de Dios, y eso Dios lo bendice. Yo utilicé allí en esta cita la palabra, ¿verdad? El llamado de cada uno involucra salirse del centro y poner al otro como Dios, como el director. Y es que, amados, si nosotros continuamente vamos al modelo que tenemos en Cristo, su amor por la iglesia, su entrega, el perdón que muchas veces vamos a tener que dar al otro va a ser más fácil. La misericordia que debemos manifestar al otro se va a exponer o expresar de una mejor forma. El sacrificio, el amor al otro, el confesar mis pecados y admitirlos y arrepentirme será más fácil porque yo tengo un ancla que es Cristo como modelo y estándar. Cuando eso no se da, cuando yo desconecto mi matrimonio o lo que yo debo vivir en él del modelo de Dios, entonces yo no puedo vivir el perdón, la paciencia, la misericordia, el confesar los pecados y admitirlos. Y entonces el orgullo y el egoísmo se adueña de nuestras vidas. ¿Cuál es la intención primordial del matrimonio? Bueno, la Biblia habla de muchas de estas cosas, ¿verdad? La procreación, la compañía, el placer sexual,
el estar pleno y felices. El matrimonio provee todas esas cosas, definitivamente. Pero ese no es el fin. Esas son bendiciones de vivir el propósito. Esas son bendiciones que vienen de yo asumir lo que Dios me ha llamado. El propósito y el fin es uno aún mayor y tú y yo lo conocemos, ¿verdad? Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Efesios 5. Es un pasaje sumamente conocido y tiene tanto que nosotros debemos recordar. Por esto, o sea, por esta razón, el hombre es que va a dejar a su mujer, a su padre y madre y se va a unir a su mujer. ¿Cuál es la razón que se va a dar esa unión entre esos dos? Bueno, en esa unión se va a dar lo que se llama una sola carne. Y eso no es una frase cualquiera, ¿verdad? Dos personas diferentes, con metas, sueños, personalidades y todos, ahora se unen y van a tratar de ser uno solo, una persona, una forma de pensar, una sola dirección, vamos juntos para allá. Y obviamente en el transcurso se van a rendir muchas cosas individuales para vivir una sola carne, y lo vamos a ver más adelante. Pero la palabra dice, grande es ese misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Amados, yo no sé si usted ha escuchado o leído esa palabra misterio en el Nuevo Testamento, pero se repite muchísimas veces, como más de 20 veces. Y en cada ocasión el significado es el mismo. Misterio es algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento y que entonces fue revelado en el Nuevo Testamento. Y aquí Pablo está diciendo que al hablar del matrimonio hay algo que estaba oculto en el Antiguo. En el Antiguo se habló mucho de matrimonio, ya vimos, ¿verdad? Se van a unir, van a dejar su padre, madre, serán una sola carne. En fin, todo eso está ahí. Pero ahora hay un misterio que se revela, una revelación progresiva, como lo vemos en la Biblia continuamente, donde sale a la luz que desde el inicio la intención de Dios para el matrimonio no era simplemente procreación, no era simplemente el que se acompañen, sino que pudieran representar a Cristo y a su iglesia. El propósito del matrimonio apunta a esa relación. Y a mí me encanta cuando la palabra de Dios, como le pone un adjetivo a las cosas, dice, grande, este es el misterio. No es cualquier cosa, es un misterio grande. En el mismo Efesios, nosotros vemos que se reveló un misterio. Si usted puede ir a Efesios capítulo 3, lo verá. Y el misterio era que la salvación iba a venir a través de Cristo y el poder de ese evangelio vivido en Cristo iba a alcanzar no solo a judíos, sino a los gentiles. Gloria a Dios, estamos ahí. Y eso es un misterio que no se conocía desde antes. Todo era el pueblo de Dios, Israel. Pero en el Nuevo Testamento, la salvación es para todo aquel que cree en el Salvador Jesucristo. Lo mismo ocurre con este matrimonio. Grande es. ¿Y por qué grande? ¿Por qué es tan significativo? Bueno, porque este misterio lo que está revelando es a una persona demasiado grande, a Cristo como el centro del matrimonio. También este misterio, que es grande, está revelando una acción muy grande que hizo Cristo por la iglesia. Su sacrificio está siendo revelado aquí como el centro del matrimonio. Eso no se conocía. Ahora Cristo está poniéndose aquí y su sacrificio y su obra de amor por su iglesia se está poniendo como el fundamento del matrimonio. Y eso es grande. La persona es grande, el más grande incluso, Jesucristo. La acción de Él es grande y su amor es grande. Su amor que alcanzó al más vil pecador como tú y yo. Entonces, es bueno que nosotros continuamente vayamos preguntándonos en todo este curso cómo nuestro matrimonio está representando a Cristo y su iglesia. Hombre que estás aquí, ¿cómo se está mostrando el amor sacrificial desinteresado y que busca el bienestar espiritual, emocional y físico de tu esposa? Este material que estamos revisando está basado en
en un material de consejería prematrimonial que muchos de los novios tienen que escuchar para casarse aquí en la iglesia. Y dentro de uno de los videos, el pastor Miguel abrió su corazón y dijo, un día yo me quedé reflexionando y creo que Dios me movió allí acerca de Cristo, su amor por su iglesia y yo y mi amor por Katy. Y según lo que él comparte, él comenzó a llorar y a quebrantarse porque él decía, él estaba muy lejos. Y yo cuando la escuché, yo decidí hacer lo mismo. Y comencé a pensar en mi amor por mi esposita. Y cómo eso se ve en mi día a día, en mis decisiones. Y definitivamente cuando lo comparé, tengo mucho que crecer. Necesito de la gracia de Dios. Soy muy centrado en mí y en mi comodidad. Y que si no se hace de esa forma, entonces no lo recibo. Una palabra, ¿verdad? Una expresión muy conocida para otras aplicaciones. Pero, amado hombre que estás aquí, hermano mío, ¿pudieras tú hacer esa reflexión en este momento? ¿Pudieras tú verte? Imagínate a Cristo, todo lo que te ha amado a ti, toda la paciencia que ha tenido y su amor incondicional a pesar de tu rebeldía. Se muestra esa gracia, paciencia, amor para con tu amada. Obviamente la pregunta también va para la esposa, ¿verdad? Mujer, ¿cómo estás viviendo Cristo y su iglesia? Una sumisión gozosa al llamado que Dios le ha dado a tu marido, mostrándole respeto, mostrándole el honor que Dios está llamando. Y esto anhelamos de verdad que sea reflexivo, que cada cosa que hablemos, porque es nuestras vidas delante de Dios, primero, si le estamos honrando a Él, y segundo, si estamos viviendo ese diseño que Él nos dejó. Si las parejas, hermanos, nosotros lográramos entender la profundidad de lo que abarca esta gran verdad, muchos de nuestros problemas matrimoniales se superarían. Muchos. Muchas de las cosas en que yo quisiera que ella o que él cambie, se verían de una forma diferente cuando yo me veo a mí y veo el modelo de Cristo. Esta es una cita que me gustó reflexionar y la escribí, entonces resume un poco lo que acabamos de decir. Cristo y el modelo de amor por su iglesia es el ancla de la cual un matrimonio cristiano se sujeta para mantenerse y retornar al diseño que Dios pensó para con los cónyuges que lo conforman. El ancla, imagínate un ancla, ¿verdad? Un barco anclado y eso lo sostiene ante las mareas. Bueno, un matrimonio que tiene y vuelve continuamente a ese modelo se sostiene, se mantiene y renueva, ¿verdad?, sus fuerzas para vivir el diseño de Dios. John MacArthur decía algo bien sobrio acerca de lo que simboliza esto. El sentido sagrado de la iglesia está íntimamente relacionado al sentido de lo sagrado del matrimonio. A través del matrimonio usted simboliza o niega a Cristo y su iglesia. O sea, dependiendo de cómo yo manejo, decido, amo o no lo hago, yo logro simbolizar, representar o negar a Cristo. Y desde fuera entonces pudieran muchos decir, ¿verdad? No se parece a lo que Dios quiere. Esta sección yo le puse despierta a la realidad. Y es porque vamos a hablar un poco acerca de expectativas. Y expectativas que muchas veces son incorrectas, como por ejemplo, ¿verdad? Mi cónyuge llenará todas mis expectativas todos los días. Él debería hacerlo. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Pero muchas veces tenemos esa expectativa de que él o ella lo haga. Esas expectativas no se llenan, entonces viene una desilusión. Hay una desconexión emocional porque no está satisfaciendo esas expectativas que tengo y hasta que puede llegar hasta el divorcio. Esa es una realidad que debemos recordar.
Dios es el único que va a satisfacer todo lo que nosotros necesitamos, no la otra persona. Otra realidad es que personas emocionalmente inmaduras producen matrimonios inmaduros. Eso pudiera verse, ¿verdad? Bueno, yo me voy a casar, tengo que estar maduro para eso. Sí, hermano, sí, pero también es para los que estamos casados. Si no procuro crecer, alimentarme y seguir madurando y cultivando mi vida de semejanza a Cristo, pues entonces tendré también un matrimonio inmaduro y sin crecimiento. Nuestro cónyuge, esa es otra realidad, es un instrumento en las manos de Dios para desarraigar nuestro egoísmo. Todos vivimos centrados en nosotros. Y Dios, en su diseño, pone allí el matrimonio para que ahora ese egoísmo que tú quieres cambiar o no quieres cambiar, pero tienes que hacerlo porque tienes que ser como Cristo. Pues Dios lo pone allí para irlo limando y apagando. Esta es una cita que la vimos en el retiro de matrimonios de hace poco tiempo. Y a muchos de nosotros nos dejamos, wow. El matrimonio es la cirugía por medio de la cual la vanidad de la mujer y el egoísmo del hombre son extraídos sin anestesia. Uy, yo no sé si te ha pasado, pero a veces duele. A veces duele el orgullo. A veces duele, ¿verdad?, lo que yo tengo que reconocer y pedir perdón. Pero Dios ha diseñado esta gran institución para que cada día tú seas menos vanidosa, mujer, y el hombre menos egoísta. Ambos somos vanidosos, ambos somos egoístas, pero esta es una cita que resalta esas dos cualidades de cada sexo. Otra realidad es que los buenos matrimonios requieren esfuerzo y trabajo continuo para cultivarlos. Esto no es un spa o un resort donde las cosas van a salir como si ya, que me traigan todo. No, todo va a requerir de un esfuerzo. Obviamente con la ayuda del Señor, no con nuestras fuerzas, pero sí con intencionalidad de que es para que haya fruto, voy a trabajar en ello. No le pedí permiso a mi esposa para compartir esto, pero justamente en esta semana Dios se la ingenia y el enemigo también. Justamente en esta semana tuvimos una diferencia y no nos pusimos de acuerdo en algo y cada uno, ¿verdad?, se fue ella y si yo me quedé y nos quedamos así. Entonces Dios comienza, ¿verdad?, a trabajar en uno y uno, tengo que hablar con ella, tenemos que aclarar esto, y ella por su lado ya lo estaba pensando. Y ellos llegaron, yo estaba en el baño, cuando salgo del baño de una vez, ya tú sabes la palabra hombre, quiero hablar contigo. Ya. Pero yo también tenía el deseo de hablar con ella. Y allí comenzamos a hablar y a escucharnos, y al principio, ¿verdad?, es difícil porque cada uno quiere poner lo que vivió y lo que sintió, y esta era mi intención. Pero Dios en el transcurso, si nosotros podemos, ¿verdad?, recordar el ancla que les mencioné, Dios nos lleva a recordar, así fue que ella lo percibió y lo sintió. Genuinamente me lo está diciendo, eso es su verdad. Y yo quiero negarla y decirle, no, eso no es así. No, eso es así. Y viceversa, yo le expresé cómo me sentí. Y al final, yo sentí como que ella me estaba preguntando, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces le digo, vamos a orar. Pero recordemos que esto es un proceso y es un trabajo diario que tenemos que seguir trabajando en él, valga la repetición. Así que el matrimonio ideal no es el que tiene cero problemas y cero conflictos. No existe ese. Sino es un matrimonio consciente de que vendrán, pero lo vamos a manejar en la forma de Dios, reconociendo que Dios tiene las herramientas para nosotros abordar cada situación. Colosenses 3, 12 al 14 dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, y aquí viene, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas,
vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Esta frase de Gary Thomas es tan real. Dice, las personas no dejan de amarse, sino que dejan de arrepentirse. Todos comenzamos, ¿verdad?, con muchas emociones al inicio de nuestro matrimonio. Y te amo y tú eres lo mejor. Pero van apareciendo los conflictos y lo que no se manifiesta es esto, arrepentimiento cuando hay pecado. Y si nos arrepintiéramos y confesáramos y buscáramos esa reconciliación, entonces pudiéramos mantener el matrimonio que Dios quiere. Vamos a ir terminando con las bases teológicas del matrimonio, que aunque ya hemos visto algunas, las vamos ahora a ver de una forma rápida, pero quise dejar una tesis que resume lo que vamos a ver ahora. En la mente del diseñador, el matrimonio es conformado por un hombre y una mujer que llegan a unirse tan profundamente hasta considerarse una sola carne. Y eso vamos a desempaquetarlo un poco porque tienen muchas implicaciones. En la creación del hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y ejerza dominio sobre los peces, sobre los aves, ganados, toda la tierra, reptil, todo lo que se arrastra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que no fue el hombre solamente, sino la mujer también, hecha a la imagen de Dios. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios crea al hombre y le pone una responsabilidad allí, ¿verdad?, como líder de la creación y lo coloca en un ambiente para desarrollar ese trabajo y una responsabilidad clara. Génesis 2 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto para que él lo cultivara. Esa es su labor. El trabajo comenzó antes de la caída, no fue después de la caída, ¿verdad? Desde siempre se trabajó y Dios lo pensó así. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a ganado, a las aves del cielo, a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él, una ayuda idónea para él. Y la palabra ahí es una ayuda que le complemente, una ayuda como tenían, ¿verdad?, los animales y la demás creación. Entonces, Dios pone a Adán a ponerle nombre a todos los animales, incluso, aunque a Eva no era un animal, fue Adán que le puso el nombre de Eva a ella. Y Dios crea a la mujer. Y aquí viene, ¿verdad?, el propósito, el rol de ella inmediatamente desde el momento de su creación. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No, le haré una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer. ¡Wow! Palabra que se usó para el hombre, ahora Dios la usa para la mujer. Dios formó con sus manos y la trajo el hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y allí hay un juego de palabras, ¿verdad? Ella será llamada Isha porque del Ish, hombre, fue tomada. Y entonces vemos ahí el rol de la mujer. Pero, esto está repetido aquí, una vez Dios crea estos dos seres que tienen semejanza con Él y les da cualidades únicas, ahora Él los une en una boda. Y es increíble, ¿verdad? Como vemos como la creación, el inicio de la Biblia inicia con una boda y el final de la Biblia termina con una boda. Y yo quiero estar en esa última porque no tuve la primera, no me invitaron. Pero en esa última yo creo que sí, si Dios quiere. Génesis 2, 24 y 25 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Y una vez más, antes de Génesis 3, ni vergüenza había. Después de Génesis 3 vino la vergüenza, la culpa y demás. Pero, como ustedes sabrán, esta es la primera ocasión donde
Dios revela que el hombre debe unirse en una sola carne. Y esa frase no solo está en Génesis, sino que está en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. Jesucristo fue uno que utilizó esa frase para hablar del matrimonio, y la vemos en Mateo 19. Jesús les respondió a esos que querían hablar del divorcio y de dar carta de divorcio. Él les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, esto es lo que implica una sola carne, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Increíblemente, Dios utiliza la decisión que tú y yo tuvimos de elegir a una esposa o un esposo y casarnos un día en una fecha tal y en un lugar tal. Y Él dice, lo que Dios ha unido. Eso no fue algo al azar, sino que lo que ocurrió en ese día fue Dios que lo unió. Y si Dios lo unió, que el hombre no lo separe. Pablo también habla de esa frase, Efesios 5. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Ya lo vimos ese pasaje. Ahora, de forma bien breve, yo voy a ir por algunos pasajes que hablan de lo que implica una sola carne. Ya vemos que Jesucristo en Mateo 19 dice, ya no son dos, sino que es uno. O sea que mi vida para vivirla de forma particular y solitaria y separada, no es el diseño de una sola carne del matrimonio. Ya no son dos, sino uno. Y aquí Jesucristo amplía en ese mismo capítulo acerca de esa característica. Primero, la implicación de una sola carne es que es una unión permanente y excluye el divorcio. Él les contestó, por la dureza de su corazón fue que Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. ¿Desde cuál principio? Desde que Dios lo creó. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos dijeron, bueno, si es así la relación del hombre con su mujer, ¿no conviene casarse? Jesús le dijo, no todos pueden aceptar ese precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. O sea que en ese tiempo el divorcio era fácil. O sea, no la quiero, no me cocinó bien, estaba caliente, no sé. Y la dejaban. Y después de un tiempo la volvían a recoger. No, tú eres mi esposa, pero tú me dejaste. ¿No? Y Jesucristo es quien le da valor a la mujer y a este juego que tenían los hombres. Y dice entonces, ahora, por la dureza de su corazón, ahora hay que poner una carta de divorcio para que la mujer tenga una defensa. No, tú te divorciaste de mí, mírala aquí la carta. Pero eso no fue desde el principio así. Malaquías 2, si ustedes recordarán, Dios habla del divorcio de una forma tan directa y fuerte que dice, porque yo detesto el divorcio. Detesto el divorcio. Y ojo, hermanos, Dios no detesta a los que se divorciaron y que lamentablemente ya no pueden volver atrás, ¿verdad? En Dios hay redención. Pero cada vez que se da un evento como ese, en Dios no hay un gozo, no hay un deleite. Por tanto, una decisión como esa debe ser algo bien serio. Implicaciones de una sola carne. Bueno, está conformado por un hombre y una mujer. No un hombre y tres mujeres, o viceversa. O sea que no cometerás adulterio, porque el adulterio trae consecuencias. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia de todas las consecuencias que vinieron o pudieron venir por un adulterio. Y tampoco no hay ninguna poligamia, y hay mucha poligamia en la Biblia, pero no hay ninguna poligamia en la Biblia que no haya traído consecuencias. La vemos en muchos lugares. Y las consecuencias, ¿verdad? Muchos fueron de celos, de favoritismo, de contiendas entre las esposas. Y vemos el caso de Jacob, ¿verdad? Que tuvo también dos esposas, Elcana, Abraham, en fin, varias situaciones donde el adulterio, la poligamia tenían consecuencias serias. Otra implicación es que requiere pureza aún desde antes de casarse. Una sola carne.
Y vemos en Deuteronomio 22 un escenario bien triste y severo. Dice, si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen después de que se casó, ¿verdad? Entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una terrible ofensa en Israel, prostituyéndose. Eso es importante, esa palabra, porque habla de una vida promiscua de esta joven antes de casarse en oculto y prostituyéndose en la casa de su padre, estando todavía allí. Así quitarás el mal de en medio de ti. Otra implicación es un compromiso de amar como si fuera yo mismo. Y es asombroso como Efesios 5 habla de el hombre cómo amar a su esposa. Dice, como a sus propios cuerpos. Como a sí mismo se ama. Cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Una vez más, ya no son dos, sino uno. Yo recuerdo que al inicio de nuestro matrimonio, Angélica y yo, incluso lo hicimos hasta desde la luna de miel, pusimos un estándar que a veces lo cumplimos, otras veces se nos olvida. Pero fue, como sabemos que vamos a ser una sola carne, vamos a hablar de nosotros. ¿Quién dejó la puerta abierta? ¿Fuiste tú? No. Mira, tú sabes que dejamos la puerta abierta anoche. Ah, está bien. Sí, fui yo. No te preocupes. Oh, en plural. Sí. Mira, tú pagaste la luz. Siempre se te olvida. Todos los meses. Mira, recuérdate que debemos pagar la luz. Somos uno, no dos. Y eso no funcionó en muchas ocasiones. Otras veces fallamos, sí, sinceramente. Pero nos funciona para recordarnos a dónde debemos apuntar. No, es que no, esto no eres tú y tú eres el culpable y yo no. Y cuidado si a ti se te olvida y yo no. No, estamos juntos en esto. Y hay una conexión emocional, intelectual, física, social, espiritual. Todo debe estar allí. Incluso por eso la recomendación que incluso la economía, las finanzas estén compartidas en una sola cuenta porque somos uno. ¿Qué es lo que tú tienes una cosa y yo no sé lo que estás gastando por ahí? No tiene que ver con una sola carne eso. Por último, hay una implicación seria y es que dejará a su padre y a su madre. Hay un cordón umbilical que debe romperse, simbólicamente hablando, ¿verdad? Y eso debe ser un rompimiento físico, que deben estar en otro lugar, fuera del círculo familiar original. Un rompimiento también emocional, donde sí voy a amar y respetar a mis padres, pero yo tengo ahora una familia que desarrollar y debo invertir emocionalmente allí. Y tiene un rompimiento también económico. Yo no dependo de mis padres ya. Si ellos quisieron obsequiarme de bodas algo, pues está bien, lo recibo, pero ya de ahí para adelante no es que todos los meses me van a estar subvencionando todo, no. Yo necesito asumir lo que significa ser un líder en el caso del hombre y la mujer asumir los roles de su casa. Beneficios, bueno, hay madurez para la pareja por eso, por ese rompimiento, ese dejar a padre y madre, y también para los suegros. Ellos crecen en poder entender eso. Hay responsabilidades que asumimos, hay una economía ajustada a nuestra realidad. Somos una familia, tú y yo, y nuestros hijos si tenemos. Aquí nos adaptamos y no vamos a contar con que tu papá es millonario y nos va a cubrir todas las cosas, no. Y también hay unos roles asumidos que ya lo mencioné. Bien, hasta aquí lo que es la enseñanza de hoy. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.